En diversos países europeos, la burguesía se rebeló buscando la forma de acceder al poder bajo los principios de las ideas liberales, pese a los esfuerzos de las monarquías absolutistas por detener dichas ideas. El estallido revolucionario se produjo primero en Francia. En 1824 ascendió al trono Carlos X y buscó restablecer una monarquía totalmente absoluta, promulgando una serie de leyes que suprimían las libertades de los franceses. El pueblo francés salió a las calles en 1830 y manifestó su inconformidad con el rey, quien finalmente fue destituido. El pueblo y principalmente la burguesía apoyó a Luis Felipe, duque de Orleans, quien ascendió al trono adquiriendo el nombre de Rey Ciudadano. Como monarca constitucional, Luis Felipe de Orleans amplió el sistema electoral y concedió muchas demandas de los liberales, en especial la de otorgar fuerza al poder legislativo. El triunfo de la Revolución de 1830 en Francia sacudió a toda Europa. El primer país que después tuvo una relación liberal fue Bélgica, que se independizó de Holanda y proclamó una monarquía constitucional. Otras revoluciones no tuvieron la misma suerte. Por ejemplo, en Polonia, Prusia, los estados germanos y España, las rebeliones fueron sofocadas por la Santa Alianza. Si quieres saber más acerca de este tema, te sugiero que veas el video que aparecerá acá arriba. Las revoluciones liberales de 1830 demostraron que los estados europeos estaban tan conectados entre ellos que si una revolución tenía lugar en un país, la repercusión alcanzaba a otros. También revelaron la gran vulnerabilidad del equilibrio internacional europeo que las monarquías absolutas no pudieron mantener bajo los postulados del Congreso de Viena. El liberalismo adquirió cada vez más fuerza y se difundió por todo el continente. En las décadas posteriores a 1830, el fervor revolucionario había tocado a casi todos los países europeos. Francia, Italia, los estados germanos, Austria, Hungría y Bohemia habían sido sacudidos desde sus cimientos. Suiza, Dinamarca y Rumania habían experimentado menos levantamientos y Gran Bretaña había sobrevivido a algunas agitaciones. Sin embargo, para esos años, una gran hambruna azotó Europa, el trigo escaseaba y el poco que había elevó su precio. La falta de ventas provocó un colapso en los mercados y forzó a miles de trabajadores a dejar sus empleos. El hambre y la crisis agrícola afectaron la atmósfera política. Nuevamente los eventos de Francia desataron un clima de inestabilidad que conmovió a toda Europa. Las reformas impuestas por el rey Luis Felipe se consideraron insuficientes y tanto la burguesía como los trabajadores reclamaron mejores condiciones económicas. La Segunda República Francesa fue proclamada ante la insistencia del pueblo francés que se había levantado en armas en las calles. La mayoría de la gente ya no quería un rey, pero sus demandas presentaban ciertas diferencias con las de los reformadores burgueses. Ahora eran los trabajadores quienes exigían el voto universal y buscaban un cambio económico más profundo. Estaban comprometidos con el derecho al trabajo, que reemplazaría el derecho a la propiedad como principio más importante y que organizara a la sociedad. Estos nuevos ideales asustaron a la burguesía, que prefería asegurar un orden basado en reformas moderadas que mantuvieran la propiedad privada y el voto censitario, en vez de un movimiento que transformara profundamente las desigualdades sociales. Con esta revuelta, los trabajadores y campesinos obtuvieron el sufragio universal, con el que tendrían derecho a votar, no así las mujeres. También lograron defender la libertad de prensa y, bajo la búsqueda de derechos laborales, los obreros consideraron que se les disminuyera la jornada laboral, que era de más de 12 horas diarias a 10. La participación de las multitudes puso en alerta a los miembros de la burguesía, quienes estaban convencidos de que las reformas no deberían amenazar sus derechos. Ante los ataques de los obreros revolucionarios y para asegurar el control sobre la propiedad privada, que era la base de la riqueza, los burgueses decidieron imponer un gobierno de mano dura que tuviera control sobre la situación. Como consecuencia, en Francia, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del famoso emperador Napoleón Bonaparte, fue elegido presidente. Luis Napoleón gobernaría como presidente hasta 1851, pero a partir de entonces dio un golpe de estado que lo convirtió en emperador e impuso un régimen llamado el Segundo Imperio.
Manejó, mediante promesas que nunca cumplió, a grupos que tenían intereses diversos entre sí, como trabajadores, campesinos y burgueses. Mientras en Francia la revolución de 1848 sacó a la luz las demandas de las masas trabajadoras, en el centro de Europa las fuerzas nacionalistas dieron forma a las sublevaciones. Alemania fue uno de los países que buscó su unificación en una sola nación. Austria y Prusia eran los estados más fuertes dentro del conjunto de estados germanos. En 1848 empezaron los levantamientos políticos liberales que pedían representatividad y un gobierno parlamentario. Estos movimientos estaban influidos por las sublevaciones en Francia, que demandaban el sufragio universal. La intención era crear un estado germánico único que fuera democrático y marcadamente nacionalista. Se creó un parlamento general en Frankfurt para decidir la unificación y se aprobó una constitución. Sin embargo, el rey Federico Guillermo IV de Prusia no aceptó la instauración de una monarquía constitucional. Después de este fracaso, el rey se apoyó en Otto von Bismarck, quien era un aristócrata que tuvo el papel de consejero del rey. Finalmente, la unificación no se logró sino hasta 1871, cuando se constituyó lo que se conoce como el Segundo Reich o el Segundo Imperio Alemán. Como hemos visto, la oleada revolucionaria en Europa entró en 1830 y 1848. Demostró el surgimiento de nacionalismos y movimientos obreros organizados que luchaban por el voto universal, así como por un trabajo digno. Estas sublevaciones de trabajadores buscaron una transformación profunda de la sociedad. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like y te pido de favor lo compartas. Sígueme en mis redes sociales, Profe Sergio 19, y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.